En el restaurante, Lorena, la hija mayor de mis papás adoptivos, dijo: «Ah, Gabriela, no sabía que también venías». Algunos se rieron, otros fingieron no escuchar. Más tarde, cuando llegó una cuenta de más de 50,000 pesos, la empujó hacia mí como si ya estuviera decidido. La pagué con mi tarjeta de crédito, aunque me temblaban las manos. Entonces mi abuela se levantó y dijo: «Ya estuvo. No voy a seguir fingiendo que no veo lo que pasa. Me llamo Gabriela Castillo, y tenía 27 años cuando todo lo que había aguantado empezó a salir a la luz. Vivía en la Ciudad de México, en un departamento pequeño en Azcapotzalco, y tenía un negocio de diseño gráfico que apenas empezaba a sostenerse. No era una empresa grande. Era yo, una computadora que ya pedía cambio y varios trabajos por encargo que, con suerte y mucho esfuerzo, se fueron convirtiendo en clientes fijos. No recuerdo mucho de mis papás biológicos. Murieron en un accidente de carretera cuando yo tenía 5 años. Después de eso, lo que más se me quedó fue una funeraria con luz fría, un vestido negro que me quedaba grande y adultos hablando bajito, como si yo no entendiera nada. Mis papás tenían unos amigos cercanos, Marta Navarro y Enrique Castillo. Después del accidente, primero quedaron como mis tutores. Más adelante, cuando todo se formalizó, me adoptaron. También cambiaron mis papeles, y desde entonces llevé el apellido Castillo, como Enrique. En ese momento me sentí afortunada. No iba a irme con desconocidos. Ellos tenían 2 hijos, Lorena, que entonces tenía 10 años, y Ricardo, que tenía 8. Yo pensé que de alguna forma estaba recuperando una familia, pero las cosas empezaron a acomodarse de otra manera. Lorena tenía el cuarto más grande, con muebles nuevos y un escritorio blanco. A mí me dieron el cuarto del fondo, el más frío, donde apenas cabía una cama individual. Lorena estrenaba ropa para la escuela. Yo usaba lo que a ella ya no le quedaba. Ricardo tuvo una bicicleta nueva. Yo no tuve nada parecido. Cuando tenía 7 años, le pregunté a Marta por qué yo no podía tener unos zapatos nuevos como los de Lorena. Me miró con cansancio, como si mi pregunta fuera una falta de respeto. «Deberías estar agradecida», me dijo. «Nosotros te dimos techo cuando nadie más quiso hacerse cargo de ti». Esa frase se me quedó. No porque fuera la única, sino porque fue la primera vez que entendí mi lugar en esa casa. Aprendí a pedir poco. Y cuando algo me dolía, también aprendí a callarme. Lorena fue la más dura conmigo. Era 5 años mayor y sabía cómo usar eso. En la mesa preguntaba por qué yo tenía que sentarme con ellos. Ricardo no era tan ruidoso, pero también lastimaba. Cuando llevaba amigos a la casa, decía que sus papás me habían adoptado por lástima, como si yo no pudiera escucharlo desde el pasillo. La única persona que me trató distinto fue mi abuela Amparo. Se llamaba Amparo Navarro, y era la mamá de Marta. En la familia todos le decían Doña Amparo, pero a mí me dejaba decirle abuela. Era una mujer seria, inteligente, de esas que no necesitan levantar la voz para que las escuchen. Había fundado un grupo farmacéutico décadas atrás, cuando muchas personas no esperaban ver a una mujer al frente de una empresa así. Le había ido muy bien, pero nunca presumía el dinero. Cada vez que me veía me traía algo: un libro, acuarelas, una libreta bonita. Una vez me regaló una cadenita sencilla y me dijo: «No dejes que te hagan sentir menos, Gabriela». Yo era chica, pero entendí que no hablaba solo de la cadena. La escuela también marcó diferencias. Lorena y Ricardo iban a colegios privados caros. Yo fui a una escuela pública cerca de la casa. Si ellos necesitaban clases extra, se pagaban. Cuando yo pedía material para dibujo, Marta me decía que usara lo que hubiera. Al terminar la preparatoria, Enrique me sentó en la sala y me dijo que debía ser realista. «No podemos pagar una universidad privada para todos», dijo, aunque ya habían pagado la de Lorena y estaban pagando la de Ricardo. «Tú eres lista. Seguro encuentras una opción más accesible». Entré a una universidad pública y trabajé al mismo tiempo. Primero en una papelería, luego haciendo menús, volantes, invitaciones y logotipos sencillos. Me cansaba muchísimo, pero terminé. La abuela Amparo fue a mi graduación. Marta y Enrique llegaron tarde y se fueron rápido. Lorena no fue. Ricardo dijo que tenía un compromiso, pero mi abuela estuvo ahí,
sentada en primera fila, con los ojos llenos de orgullo. Cuando terminó la ceremonia, me abrazó fuerte. «Estoy muy orgullosa de ti», me dijo. Luego me entregó un sobre con un cheque por 360,000 pesos. «Úsalo para pagar deudas, comprar equipo o respirar un poco. Te lo ganaste». Con ese dinero pude ordenar parte de mi vida. Compré una computadora mejor, pagué créditos que había acumulado y empecé a tomar en serio mi negocio de diseño. Al principio trabajaba desde mi departamento. Era un lugar sencillo, con paredes delgadas, pero era mío. Nadie me hacía sentir que estorbaba ahí. Una semana antes de la cena que cambió todo, firmé el contrato más grande que había tenido. Era un proyecto por etapas: identidad visual, lineamientos de marca, materiales comerciales y comunicación para varios meses. Casi 900,000 pesos, pagados conforme avanzaran las entregas. Todavía no había cobrado más que el anticipo, pero para mí significaba estabilidad y la posibilidad de contratar apoyo por honorarios. Ese mismo día, Lorena escribió en el chat familiar. Iba a hacer una cena en un restaurante caro de Polanco para celebrar un acuerdo que acababa de cerrar. Invitó a todos. Yo sabía que Marta y Enrique habían financiado buena parte de su proyecto, pero Lorena hablaba como si lo hubiera levantado sola. Pensé en no ir. Algo dentro de mí ya sabía cómo sería la noche. Pero la abuela Amparo me llamó y me pidió que fuera. «Me gustaría verte», me dijo. Por ella acepté. Salí de Azcapotzalco con tiempo porque no quería llegar tarde ni darles otro motivo para hablar. El restaurante era de esos lugares donde una se siente fuera de lugar aunque vaya bien vestida. Luz baja, copas enormes y personal atento. Yo llevaba un vestido negro sencillo y una bolsa que había comprado en oferta. Vi la mesa de inmediato. Lorena estaba riéndose fuerte, con una copa de vino en la mano. Ricardo revisaba el celular. Marta y Enrique conversaban con una pareja que no conocía. La abuela Amparo estaba al fondo, callada, con la cara cansada. Me acerqué, intentando sonreír. «Hola a todos». Lorena levantó la mirada. Su cara cambió apenas me vio. Sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Ah, Gabriela», dijo en voz alta. «No sabía que también venías». Hubo un silencio corto. Ricardo se rió por lo bajo. Enrique soltó una risa incómoda. Marta bajó la mirada, como si con eso bastara. La pareja invitada hizo como que no escuchó. La única que no se rió fue la abuela Amparo. Sentí que me ardía la cara. Quise irme. También supe que si me iba, ellos iban a contar la historia como si yo hubiera hecho una escena. Así que me senté en la silla vacía junto a mi abuela. Ella tomó mi mano debajo de la mesa y la apretó. Durante la cena intenté participar. No mucho. Solo lo suficiente para no parecer muda. En algún momento me animé a contar mi noticia. «Yo también tengo algo bueno que contar», dije. «La semana pasada firmé un contrato importante para el negocio. Es el más grande que he tenido hasta ahora». Marta me miró apenas. «Qué bueno, Gabriela», dijo, con una voz plana. Luego volteó hacia Lorena. «Mi amor, cuéntanos otra vez cómo cerraste lo tuyo». Y eso fue todo. Nadie preguntó nada. Me quedé callada mientras ellos hablaban de viajes, contactos, inversiones y cosas que para mí siempre habían parecido de otro mundo. Ordenaron sin mirar precios. Cortes, mariscos, entradas para compartir, postres y varias botellas de vino. Éramos 8, pero aún así se notaba que nadie pensaba pagar con cuidado. Yo pedí algo sencillo y comí poco. Tenía un nudo en el estómago. Cuando llegó la cuenta, el mesero la puso al centro. Con el servicio incluido y las botellas que Lorena había pedido sin preguntar, pasaba de los 50,000 pesos. Lorena ni siquiera la revisó bien. Solo la empujó hacia mí con 2 dedos. «Gaby», dijo, «¿tú puedes encargarte hoy? Con eso de tu contrato nuevo». La miré, pensando que no estaba hablando en serio. Lorena siguió. «Tranquila, mis papás hicieron mucho por ti. No creo que sea tan grave que hoy apoyes con esto». Sentí que el corazón me golpeaba en el pecho. No podía pagar eso. No así, no de golpe. Tenía renta, impuestos, pagos pendientes y equipo por comprar. La tarjeta que traía era la que usaba para gastos del negocio, con una línea que cuidaba mucho.
Pero ahí, con todos mirándome y con años de entrenamiento encima, hice lo que siempre había hecho: evitar que la escena creciera. Saqué la tarjeta. Me temblaban los dedos cuando se la di al mesero. Pensé que no iba a pasar. Pasó, pero me dejó prácticamente al límite. El mesero se fue, y yo me quedé sentada, sin sentir bien las manos. Entonces la abuela Amparo se levantó. La silla hizo ruido contra el piso. Todos voltearon. «Ya estuvo», dijo. Su voz no era fuerte, pero se escuchó en toda la mesa. «No voy a seguir fingiendo que no veo lo que pasa». Marta soltó una risa nerviosa. «Mamá, por favor, no empieces aquí». La abuela la miró sin apuro. «Estoy enferma», dijo. «Tengo cáncer de páncreas en etapa 4. Los médicos hablaron de meses, aunque también puede ser menos». Me quedé quieta. Tardé unos segundos en entender lo que había dicho. No sabía nada. Marta se llevó una mano a la boca. Por un segundo pareció asustada de verdad. Luego miró a Lorena, miró a Enrique y volvió a endurecer la cara. «Mamá, ¿por qué no dijiste nada?», preguntó. «La semana pasada dejé arreglado mi testamento», continuó mi abuela. «Lo hice ante notario, con mi abogado y con constancias médicas recientes. Gabriela queda protegida. Los detalles los verán con Julián cuando corresponda». Nadie se movió. Después empezaron a hablar encima de ella. Lorena se puso roya. «Abuela, no puedes hacer esto. Somos tu familia». Ricardo se levantó tan rápido que la silla se fue hacia atrás. «¿Y nosotros qué? ¿Ahora ya no contamos?». Marta empezó a llorar, pero era un llanto enojado. «Mamá, estás enferma. No deberías tomar decisiones así». Enrique repetía: «Esto no tiene sentido». Yo seguía sentada, helada. Mi abuela acababa de decirnos que se estaba muriendo, y casi todos habían saltado al testamento. Nadie preguntó si tenía dolor. Nadie se acercó a abrazarla. «Abuela», dije al fin, con la voz rota, «lo siento mucho». Ella me miró y su cara se suavizó. «No lo sientas, mi niña». Me tendió la mano. «Llévame a casa, por favor». Me levanté para ayudarla. Lorena me agarró del brazo. Sus uñas se me clavaron en la piel. «Tú le metiste ideas, ¿verdad?», me dijo entre dientes. «Suéltame», le dije. «Esto no se va a quedar así». Me solté como pude y ayudé a mi abuela a salir. Detrás de nosotras seguían discutiendo. Salimos casi a las 11. A esa hora ya no estaba el tráfico pesado de la tarde, pero Periférico seguía lento por tramos. El camino hasta Jardines del Pedregal se sintió largo. Mi abuela vivía en una casa grande, antigua, con árboles altos. De niña había ido algunas veces, y siempre me había parecido un lugar tranquilo. En el camino casi no habló. Yo tampoco. Cuando llegamos, apagué el coche y me quedé unos segundos con las manos en el volante. «¿Estás bien?», le pregunté. «Estoy cansada», dijo. «Y me tardé demasiado en hacer esto». Tenía razón. Me dolía admitirlo, pero tenía razón. A la mañana siguiente, mi celular no dejaba de sonar. Mensajes de Lorena, Ricardo, Marta y Enrique. Todos enojados, todos acusándome. Algunos hablaban de abogados. Otros decían cosas que preferí no leer completas. Después me llamó la abuela. «Gabriela, quiero que vengas a vivir conmigo», dijo. «No me queda mucho tiempo, y quiero pasarlo contigo. Si tú quieres». Claro, no entregué mi departamento ese día. Solo empaqué ropa, documentos, mi computadora y algunos libros. Esa tarde me instalé en una habitación de visitas. Me costaba entender que esa también podía ser mi casa. Cuando llegué, había un hombre esperándonos en la sala. Tendría unos 50 años y llevaba traje oscuro. «Gabriela, él es Julián Mendoza», dijo mi abuela. «Es mi abogado. Necesito que escuches todo con calma». Julián me saludó con seriedad. Abrió el portafolio y sacó varios documentos. «No todo es dinero disponible», dijo. «Hay cuentas, inversiones, inmuebles, acciones y participación en el grupo farmacéutico. Aún así, hablamos de un patrimonio valuado aproximadamente en 2.700 millones de pesos. Desde la semana pasada, tú eres la beneficiaria principal del testamento más reciente». Yo no sabía qué hacer con esas cifras. «Hay algo más que debes saber», dijo mi abuela. La miré.
Su voz había cambiado. Ya no era solo cansancio, había tristeza. Cuando Marta y Enrique quedaron a cargo de ti, tuvieron acceso a dinero que era tuyo. ¿Qué dinero?, pregunté. Julián sacó otro documento. Tus padres biológicos dejaron un fideicomiso para ti. Venía de seguros de vida, ahorros y la venta de algunos bienes. No eran millonarios, pero quisieron dejarte protegida. Eran alrededor de 13,5 millones de pesos, destinados a tu cuidado, educación y salud. Marta y Enrique, como tutores primero y representantes legales después, podían solicitar recursos al fiduciario en tu nombre y justificar su uso. Sentí frío. ¿Qué pasó con ese dinero?, pregunté, aunque una parte de mí ya sabía la respuesta. Lo fueron justificando como gastos tuyos o de la casa, dijo Julián, pero muchos comprobantes no corresponden. Hay retiros que terminaron en viajes, autos, colegiaturas de Lorena y Ricardo, pagos de tarjetas y gastos personales. Muy poco fue realmente para ti. Me faltó el aire. Pensé en mis zapatos usados, en la escuela pública, en los créditos que había pagado sola. Pensé en mis papás, dejando algo para cuidarme incluso después de morir. Y pensé en Marta diciéndome que debía estar agradecida. Empecé a sospecharlo hace 2 años, dijo la abuela, pero tardé en aceptarlo. Yo también fallé, Gabriela. Vi cosas y preferí creer que no eran tan graves. Eso no me lo perdono. No supe qué decir. Desde entonces, Julián y yo hemos juntado estados de cuenta, solicitudes al fideicomiso, recibos, transferencias y pagos de colegiaturas. Continuó. Esta mañana se presentó una demanda civil. También se está preparando una denuncia penal. El reclamo podría superar los 40 millones al sumar retiros, actualización, intereses y rendimientos no generados. Pero eso lo tendrán que determinar los peritajes. Yo no quería pelear por dinero. Ni siquiera sabía cómo pensar en esas cantidades. Pero tampoco podía seguir actuando como si nada hubiera pasado. Por primera vez dije que sí, que siguieran adelante. Los días siguientes fueron un desorden. Lorena publicó mensajes insinuando que yo había manipulado a una mujer enferma. Algunos medios digitales retomaron la historia, más por morbo que por interés real. Yo traté de no leer. Me quedé en la casa, acompañando a mi abuela a consultas. Una enfermera iba por las mañanas y Julián nos ayudó a coordinar cuidados paliativos en casa. En las tardes, yo revisaba pendientes del trabajo y avanzaba en el proyecto que había firmado. Terminé contratando a una diseñadora por honorarios para no fallarle al cliente. Una tarde llamó Julián. Contrataron a un investigador privado, me dijo. Están buscando cualquier cosa que puedan usar contra ti. También quieren sostener que doña Amparo no estaba en condiciones de firmar nada. Mi abuela no se sorprendió. «Que busquen», dijo. «Yo también tengo pruebas». Después, supe que en la cena había dejado su celular grabando parte del audio sobre la mesa desde que Lorena empezó con sus comentarios. No era una grabación limpia. Había ruido, voces encima y momentos que apenas se entendían. No lo hizo para hacer un escándalo. Lo hizo, según me dijo, porque ya estaba cansada de que todos negaran lo evidente. Unos días después, Julián organizó una reunión breve con algunos periodistas que ya estaban cubriendo el caso. Yo le pedí a mi abuela que no fuera. Estaba débil, se cansaba rápido y odiaba verla exponerse así. Pero ella insistió. «Si dejo que ellos cuenten la historia solos, van a ponerte como la culpable», dijo. «Eso ya pasó demasiadas veces». Entramos a una sala pequeña, con cámaras y grabadoras, pero no era un espectáculo abierto. Mi abuela se sentó con Julián a su lado. Yo me quedé un poco atrás. «Gracias por venir», empezó ella. Su voz sonaba cansada, pero firme. «Quiero aclarar las acusaciones sobre mi testamento. Estoy enferma, sí, pero estoy en pleno uso de mis facultades. Hay evaluaciones médicas y constancias notariales que lo confirman». Julián entregó copias de algunos documentos, con datos personales cubiertos. «También hay una demanda contra mi hija Marta Navarro y mi yerno Enrique Castillo», continuó. «Ellos dicen que Gabriela me manipuló. La verdad es que existen documentos que muestran un posible uso indebido de recursos que sus padres biológicos dejaron para ella. Esos documentos ya fueron presentados por la vía legal». Julián no reprodujo el audio completo.
Explicó que estaba integrado al expediente y mostró una transcripción parcial. Ahí aparecía el comentario de Lorena, algunas risas y el momento en que empujó la cuenta hacia mí. Yo miré al piso. Me dio vergüenza verme tan callada en esas líneas, como si no hubiera tenido derecho a defenderme. Al salir, mi abuela tuvo que quedarse sentada varios minutos antes de poder levantarse. Esa imagen me dolió más que los reporteros. Esa misma tarde, Lorena intentó defenderse en redes. Quiso sonar segura, pero se le notaba la rabia. «Ustedes no saben lo que fue tenerla en la casa», dijo en un video. «Mis papás no se quedaron con nada para ellos. Todo era para sostener la casa». Alguien le preguntó si hablaba del fideicomiso. Lorena quiso corregirse en otro mensaje, pero ya era tarde. El fragmento circuló lo suficiente para cambiar el tono de la conversación. Ya no se hablaba solo de una herencia, se hablaba de una familia que pudo haber usado el dinero de una niña huérfana. Ricardo intentó controlar el daño con una publicación donde decía que me habían querido como hermana. Pero aparecieron comentarios viejos donde se burlaba de mí y mensajes de excompañeros que recordaban cómo me trataban. Marta también dio una entrevista llorando. Dijo que me había querido como a una hija y que yo había aprovechado la enfermedad de su madre. Cuando mi abuela vio la entrevista, no se enojó. Solo apagó la pantalla. «Que digan lo que quieran», dijo. «Eso no cambia los documentos». Unas semanas después, tuvimos la primera audiencia relacionada con medidas urgentes. No resolvía todo. Servía para preservar documentos, asegurar información bancaria y evitar que Marta y Enrique movieran bienes mientras se revisaba el fideicomiso. Llegamos temprano al juzgado. Había algunos reporteros afuera. Julián caminaba junto a nosotras, abriéndonos paso. Dentro de la sala vi a Marta, Enrique, Lorena y Ricardo del otro lado. Me miraban como si yo fuera la que les debía algo. La jueza era una mujer mayor, de expresión seria. No parecía impresionarse por escándalos. Julián presentó primero las constancias médicas y notariales de mi abuela. El punto era dejar claro que entendía sus decisiones cuando firmó. Marta y Enrique insistían en que el cáncer la había vuelto vulnerable. La jueza escuchó, pero no se dejó llevar por el tono. Después vino lo del fideicomiso. Estados de cuenta, solicitudes de retiro, transferencias, colegios privados, viajes, autos y tarjetas. Había registros de una camioneta para Enrique, colegiaturas de Lorena, pagos universitarios de Ricardo y viajes familiares en los que yo ni siquiera aparecía en las fotos. El abogado de Marta intentó decir que el dinero se usó para el hogar y que yo también me había beneficiado. Julián respondió con pruebas más concretas. Mis historiales escolares, mis créditos, documentos de mis trabajos de medio tiempo y recibos de pagos que yo misma había hecho para estudiar. La audiencia se dividió en 3 sesiones. El último día, la sala estaba llena. Yo estaba sentada junto a mi abuela, tomándole la mano. La jueza leyó su resolución con calma. Ordenó conservar documentación bancaria, revisar bienes de Marta y Enrique y mantener medidas para que no pudieran mover propiedades sin avisar al juzgado. También dejó asentado que, por ahora, no había elementos suficientes para desconocer la lucidez de doña Amparo cuando firmó. Todavía faltaba mucho. Pero por primera vez, alguien de fuera estaba diciendo que aquello debía investigarse. Enrique se levantó, alterado. «No tenemos ese dinero». La jueza lo miró sin emoción. «El monto se determinará conforme a peritajes. Por ahora corresponde preservar pruebas y bienes». Marta empezó a llorar. Lorena apretó la mandíbula. Ricardo se cubrió la cara con las manos. Yo no sentí alegría. Sentí cansancio y una especie de alivio que no sabía explicar. 3 semanas después, mi abuela empeoró. Los médicos habían hablado de meses, pero también nos habían advertido que podía avanzar más rápido. Aún así, cuando pasó, me tomó desprevenida. Pasaba casi todo el día en cama. Yo me quedaba con ella. Veíamos películas viejas y me contaba historias de cuando empezó su empresa, de las puertas que le cerraron, de los errores que había cometido por confiar demasiado. A veces hablábamos de cosas serias, a veces no. A veces solo le acomodaba la cobija y me sentaba junto a ella mientras dormía. Murió una mañana tranquila, sosteniéndome la mano. Yo lloré como no había llorado desde niña. No estaba pensando en la herencia ni en la empresa.
Solo había perdido a mi abuela. El funeral fue privado. Mi abuela había dejado instrucciones claras. Quería algo pequeño, sin discursos largos y sin escenas. Julián avisó solo a las personas que ella había pedido. Fui yo, él, algunos amigos antiguos de la empresa y 2 mujeres que trabajaban con ella desde los primeros años. Cuando Marta y los demás intentaron entrar, el personal de seguridad de la funeraria les explicó que no estaban en la lista. No quise verlos fingir un dolor que no le habían mostrado cuando estaba viva. Después del funeral, Julián me citó. El trámite sucesorio puede avanzar conforme al testamento, me dijo. Van a intentar impugnar. No hay garantía absoluta, pero tu abuela dejó respaldo médico y notarial sólido. Lo que ya se resolvió en la audiencia también ayuda. Asentí. Estaba agotada. ¿Qué quieres hacer ahora?, preguntó. No tuve que pensarlo demasiado. Quiero crear una fundación, dije, para niñas, niños y adolescentes que estén en adopción, acogimiento o tutela y que necesiten ayuda legal, terapia o apoyo para estudiar. Algo que sirva donde a mí nadie me explicó nada. La llamé Fundación Amparo Navarro. Me pareció lo más justo. No quería que su nombre quedara solo en papeles de la empresa. Quería que sirviera para algo concreto. No lo hice sola. Contraté abogadas, terapeutas y trabajadoras sociales con experiencia. Julián ayudó con la estructura legal. Al principio atendíamos pocos casos, sin prometer más de lo que podíamos cumplir. Mientras tanto, Marta y Enrique empezaron a perder control de su vida poco a poco. No fue de un día para otro. Primero vendieron autos, luego pusieron la casa en venta. Después, vinieron más requerimientos del juzgado. Restricciones sobre algunos bienes y deudas que ya no podían esconder. Con el paso de los meses, los primeros peritajes confirmaron buena parte del desvío. La reparación se ubicó alrededor de 41 millones de pesos, todavía sujeta a resoluciones y acuerdos. La parte penal avanzó más despacio. Enrique aceptó parte de los hechos en un procedimiento abreviado. La sentencia quedó en 3 años, con condiciones y recursos todavía pendientes. Marta evitó la cárcel, pero quedó obligada a pagar y cumplir medidas impuestas por el juez. A Ricardo se le acabaron los apoyos de golpe. Julián rastreó transferencias que había recibido siendo adulto y eso también le trajo problemas. Tuvo que buscar trabajo estable y hacerse cargo de deudas que antes cubrían sus papás. Lorena perdió su negocio. No todos le dieron la espalda de inmediato, pero los audios, las publicaciones y sus propias respuestas la dejaron marcada. Su matrimonio también se quebró tiempo después. No sé si por eso o por cosas que ya venían de antes. Solo supe que se separaron. Pasó 1 año desde aquella cena en Polanco. A veces parecía que había pasado una vida entera. A veces lo recordaba como si hubiera sido la semana anterior. Me metí de lleno en el trabajo. La Fundación Amparo Navarro creció más rápido de lo que esperaba, pero intentamos hacerlo con cuidado. En el primer año dimos más de 200 orientaciones y acompañamos de cerca varias decenas de casos. A veces era una consulta legal, terapia o apoyo escolar. A veces bastaba con que un adulto dejara de ignorar lo que un niño estaba diciendo. También me integré al consejo del grupo farmacéutico de mi abuela. Al principio tuve miedo. Yo sabía de diseño, de clientes, de presupuestos pequeños. No sabía dirigir una empresa de ese tamaño. Durante meses escuché, revisé números y me apoyé en el equipo operativo. No llegué a dar órdenes como si supiera todo. Aprendí a preguntar. Contraté gente capaz y acepté que iba a equivocarme más de una vez. La empresa se sostuvo. Un día me llamó una revista de negocios. Querían hacerme un reportaje. Casi dije que no. La atención pública me cansaba, pero Julián me dijo que podía ayudar a la fundación. Acepté. La entrevista salió 1 mes después. El encabezado decía: Gabriela Castillo, de niña adoptada a consejera de un grupo farmacéutico. Hablaron de la empresa, de la fundación y del trabajo que estábamos haciendo. Mencionaron la herencia. Sí, pero no era el centro. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no solo me estaban mirando por lo que me había pasado. La vida mejoró, pero también se volvió más sola. Corté todo contacto con Marta, Enrique, Lorena y Ricardo. Bloqueé números, correos, redes. Durante meses no supe de ellos. Luego empezaron los mensajes. Primero fue Ricardo.
Gabriela, sé que hice muchas cosas mal. No sé ni cómo empezar, pero quería decirte que lo siento. Lo leí varias veces. No contesté. Después Lorena, no tengo cara para pedirte nada. Aún así te escribo porque ya no sé qué hacer. Perdí mucho y sé que me lo gané. Tampoco contesté. Marta mandó un correo larguísimo. Decía que sabía que se había equivocado, pero que también había sido mi madre a su manera. Decía que no me pedía olvidar, pero que no podía cerrar la puerta a la mujer que me había criado. Decía que Enrique estaba en prisión y ella estaba sola. Lo leí una vez y lo borré. Enrique me escribió una carta desde la cárcel. 5 páginas de disculpas mezcladas con excusas. También me pidió ayuda para pagar abogados y buscar la forma de reducir su condena. Tiré la carta a la basura. No entendían del todo. Después de tantos años de hacerme sentir de sobra, creían que unas disculpas podían poner todo en orden. Pensaban que yo les debía algo porque crecí en su casa y porque durante años me hicieron repetir que me habían recibido. Pero vivir bajo el mismo techo no había hecho que me quisieran. La única persona que me había hecho sentir en casa era mi abuela. Un día revisaba solicitudes y correos de la fundación cuando vi un nombre conocido: Lorena Castillo. No era una solicitud formal que cumpliera criterios. Era un mensaje enviado al correo general, pidiendo asistencia económica. Decía que vivía en un departamento pequeño, que trabajaba en una tienda, que estaba arrepentida y que necesitaba una oportunidad. Me quedé viendo ese correo un buen rato. Una parte de mí pensó en ayudarla para no parecerme a ella, pero luego recordé la cena. Recordé su voz diciendo que no sabía que yo también venía. Recordé la ropa usada, las burlas, los años de sentir que tenía que agradecer hasta el aire. Recordé sus risas mientras yo pagaba una cuenta que no podía pagar. La fundación era para niñas, niños y adolescentes que no tenían cómo defenderse. No era para adultos que buscaban otra forma de pedirme dinero. Respondí con un mensaje breve, escrito por el equipo. No cumplía los criterios de apoyo. Después seguí con el siguiente caso. Intentaron acercarse varias veces más. Marta apareció una vez en las oficinas de la fundación. Seguridad la acompañó a la salida antes de que pasara de recepción. Ricardo me buscó por una red de trabajo. Lo bloqueé. Lorena mandó un mensaje con una conocida en común, pidiendo 5 minutos. La respuesta fue: siempre no. No fue solo esa cena. Ni una frase. Era la manera en que me habían tratado durante años. Me recordaron mi lugar, usaron mi dinero, me trataron como una carga y se rieron mientras lo hacían. Yo ya no iba a cargar con eso por ellos. Enrique seguía cumpliendo su condena. Marta tuvo que volver a trabajar y vivir con mucho menos. Ricardo seguía pagando deudas. Lorena ya no tenía el negocio ni la vida cómoda que presumía. Yo vivía en la casa que mi abuela me había dejado, trabajaba en la empresa y sostenía una fundación que apenas empezaba a encontrar su camino. No me dio gusto. Solo sentí que por fin había espacio entre ellos y yo. Cada domingo iba a visitar la tumba de mi abuela. Llevaba flores frescas y le hablaba de la fundación, de los casos que habíamos podido acompañar, de la empresa, de mis miedos y de mis días buenos. A veces lloraba. A veces solo me sentaba en silencio. Una mañana, mientras acomodaba las flores, dije en voz baja: «Te extraño, abuela». Estoy bien. Todavía me cuesta algunos días, pero estoy bien. Estoy tratando de hacer algo bueno con lo que me dejaste. Había sol. Los árboles se movían despacio con el viento. Me gustó pensar que podía escucharme. Mi vida no se volvió perfecta. Todavía tenía días difíciles, días en que me sentía sola, días en que me preguntaba si había sido demasiado dura al cerrarles la puerta. Pero entonces recordaba esa mesa, la cuenta frente a mí, la mano de mi abuela apretando la mía, y la forma en que todos hablaron de dinero cuando ella acababa de decir que se estaba muriendo. Durante años pensé que agradecer era no quejarme. Me tardé mucho en entender que no era lo mismo. Me dieron techo, sí, pero también se encargaron de recordarme una y otra vez que nada de eso era gratis. Alejarme no arregló lo que pasó, pero me ayudó a dejar de vivir como si todavía tuviera que ganarme un lugar con ellos.